¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, estamos acá con Miguel Ángel, nuestro analista en Perú. Vamos a estar hablando un poco de las elecciones de Perú que acaban de concluir, un poco que todavía están en pugna en algún sentido, pero que en general ya tienen un resultado bastante definitivo. Como saben, la candidata de Fuerza Popular, representando a la derecha, Keiko Fujimori, alcanzó un 49,8%, 9% casi de los votos, y el candidato comunista, Pedro Castillo, alcanzó un 50,1%. Aún se están debatiendo algunas actas impugnadas, algunas nulidades, pero en general ya hay un sentimiento de que, digamos, Castillo va a terminar siendo presidente. Pero bueno, ahora eso es lo que le vamos a preguntar un poco a Miguel. Antes que nada, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Bien. Bien, me alegro. Bueno, entre todo, estamos ambos en Perú y creo que ambos podemos ver la incertidumbre en general que se está dando, ¿no? Ujú, exacto. Este clima de tensión es insuperable. Nunca se ha visto esto en Perú e incluso la gente tiene miedo de que lleguemos a las vías de hecho con la cantidad de manifestantes que están saliendo y los mensajes que solicitan la intervención de las Fuerzas Armadas. Sí, sí, no, realmente es una situación. Yo estoy en el país hace solo 2 años, pero nada de lo que he visto y de lo que conozco de la historia reciente de Perú se compara a esta situación. Así que, bueno, voy a empezar con la primera pregunta. En general te voy a pedir que me cuentes tu análisis de la elección, digamos, de un poco de la primera vuelta y de la segunda también, de los resultados. Si crees que las irregularidades que hubieron, tanto el día de la elección como después, pesaron lo suficiente, o si atribuís más el resultado a el antifujimorismo en la sociedad, ¿no? El sentimiento en contra del apellido Fujimori en sí directamente, ¿y cuál es tu opinión sobre eso? Eh, con respecto a la primera vuelta, sí hubo un tema bastante sorpresivo, porque si bien se oía acerca del candidato Castillo en el sur, y era bastante sonado, incluso se sabía que podían estar un poco erradas las encuestas, el error de las encuestas fue tremendo. O sea, el candidato Castillo estaba entre séptimo, octavo, quinto en el mejor de los casos, y de repente pasó a primero de golpe, que fue algo que nadie se esperó. En una semana ya estaba entre los primeros, y para el final acabó primero. Entonces es algo que a todos nos agarró sorprendidos. Otro caso importante de la primera vuelta es lo que le sucedió a Rafael López Aliaga, que es el candidato de derecha, o la más derecha que digamos hubiera acá en Perú. Es que Rafael López Aliaga, a pesar del ataque de toda la prensa, a pesar del ataque de todos los políticos, de todos los otros partidos, hubo momentos en que estuvo primero. Y estando primero llegó a un momento en el que sufrió bastantes golpes bien fuertes, en especial el debate, que pues fue su golpe creo más fuerte, y a partir de ahí comenzó a bajar, pero el ataque fue brutal. Entonces que haya quedado tercero es bastante. Sin embargo, Rafael mostró bastantes pruebas acerca de fraude que hubo en su contra, que se le robaron bastantes votos, esos temas que se quedaron en el aire para el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, con respecto a esta segunda vuelta, yo sí veo que hay un antifujimorismo creciente y cada día va a crecer más. O sea, los votantes de Keiko cada día se reducen y cada día crece más el odio contra el fujimorismo por el trabajo de la prensa, la academia, la cultura en general, pero no, esta vez creo que más pesó el miedo al comunismo. O sea, tenemos un montón de venezolanos en Perú y todos sabemos qué es lo que hace la izquierda económicamente, cómo te destruye. Entonces, la gente no apoya a Keiko, la gente teme al comunismo, teme a Pedro Castillo, y eso es lo que ganó. Sin embargo, me parece que hay bastantes indicios de fraude que ya se venían avisando, fraude parcial, como dicen, que se venía avisando con muertos que estaban votando, niños que terminaron siendo miembros de mesa, y una cantidad de firmas falsas impresionantes, ¿no? Sin contar con las impugnaciones del partido de Pedro Castillo, que fueron pues en su mayoría en grandes bolsones electorales de Keiko, que generan que no se cuenten esos votos a favor de Keiko, ¿no? O sea, fuera de lo que sería fraude, hay una trampa electoral, que es esto que genera que no se cuenten votos a favor de Keiko y que estos votos vayan a demorar muchísimo para contarse. Eh, en la actualidad, si bien ya todos han dado por ganador a Pedro Castillo, falta el pronunciamiento oficial del Jurado Nacional de Elecciones. Con ese pronunciamiento ya se acabaría todo, pero va a demorar muchísimo. ¿Por qué? Porque hay un montón de actas observadas, actas impugnadas y ahora actas a las que se le solicita la nulidad. En ese caso de la nulidad,
el Jurado Nacional de Elecciones ha demostrado un papel, pero terrible, terrible. Generó unas marchas y contramarchas con respecto a los plazos que nunca se han visto. Trata de hacer pasar resoluciones, de dejar sin efecto sus propias anteriores resoluciones, ¿no? Porque se consideraba que si se anulaban más actas iba a favorecer a Pedro Castillo, pero al darse cuenta que al revés estaba favoreciendo a Keiko Fujimori, el Jurado Nacional de Elecciones dio contramarcha y dio algo que en justicia no, nunca se ha visto, o sea, opinó, bueno, acordó que se ampliara el plazo 3 días y posteriormente dijo, no, reconsideramos nuestra consideración, entonces se cancela el plazo. Algo terrible, o sea, el Jurado Nacional de Elecciones ha tenido un papel nefasto en estas elecciones. Aceptó la candidatura de Vizcarra, a pesar de que fue presidente, menos de 6 meses, que era lo necesario, que tenía que renunciar 6 meses antes para poder lanzarse, pero él era candidato, él era presidente menos de 6 meses antes de las elecciones, entonces no podía ser candidato, y se le aceptó, se le aceptaron con los problemas que tenía de falta de declaración de propiedades, igualmente a Pedro Castillo, y sin embargo a los otros partidos, a los partidos inconvenientes, a la hegemonía política del Perú, sí los aplastaron, los sacaron de carrera. Incluso Porky, Rafael López Aliaga, iba a salir de carrera, pero la gente se exacerbó y salieron a marchar y bueno, Porky se quedó en carrera, pero finalmente perdió. Ahora tenemos que esperar solamente lo que resuelve el jurado, pero va a salir después de las elecciones. Lo más probable es que vayan a haber más problemas. Claro, en el caso de que esa resolución demore más allá de las elecciones, claramente el 28 de julio, que es cuando debe asumir el nuevo presidente, imagino que no sé si habrá una asunción, digamos, del candidato que estamos todos de acuerdo, entre comillas, o hay un virtual consenso de que es presidente, o qué podría llegar a pasar, ¿no? Creo que hay mucha incertidumbre sobre eso también, ¿no? ¿Qué pasa si se cumplen los plazos constitucionales, que es, o sea, el 28 de julio tiene que haber un nuevo presidente y no hay nuevo presidente oficialmente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Eso va a generar un poco si llega a asumir Castillo ese día, una disputa sobre su legitimidad también, ¿no? O sea, y eso es todo, tal como decís, es todo obra del Jurado Nacional de Elecciones que estoy totalmente de acuerdo, ha tenido un papel lamentable realmente. Recuerdo que a López Aliaga lo trataron de quitar de carrera por haber anunciado que iba a donar su sueldo de presidente y lo tomaron como un anuncio de que iba a dar coimas o algo similar, y Castillo hizo el mismo anuncio y jamás le hicieron ningún tipo de problema, lo cual realmente demuestra un doble estándar absoluto, realmente es patético. Pero bueno, paso a la siguiente pregunta, un poco más asumiendo, digamos, lo que hoy lamentablemente tiene más chances de ocurrir, que es que termine asumiendo Pedro Castillo. Te quería preguntar un poco sobre la figura de Pedro Castillo, sobre su perfil político y personal, y la de Vladimir Cerrón, ¿no? Que es el líder del partido político Perú Libre, que es el partido que llevó a Pedro Castillo en la boleta y que todos un poco consideran que es como el poder detrás del poder, ¿no? Mi pregunta es si vos crees que es así, además de que te pido si me puedes definir un poco los perfiles de ambos, si crees que es así, que es un poco el poder detrás del poder, un poco como Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, o si crees que simplemente, como dice Pedro Castillo, no va a tener cargos y que va a ser una figura solo burocrática y partidaria. Comentame. Con respecto a Pedro Castillo, en mi apreciación, él es solamente una pantalla de diferentes agrupaciones que están detrás de él. En el caso del gobierno, va a ser una pantalla de Vladimir Cerrón o de quien vaya a darle el poder. ¿Por qué? ¿Cómo comienza Pedro Castillo? Pedro Castillo comienza a hacerse famoso por dirigir una huelga magisterial. Se le solicitó a los profesores que rindan un examen para que vean si es que pueden quedarse o no en el magisterio, inmediatamente convocaron huelga. Un sector, el sector más tranquilo, aceptó los términos y condiciones que les dio el gobierno, pero el sector de Pedro Castillo no. Entonces, Pedro Castillo continuó la huelga y hubo una serie de enfrentamientos entre ambos sectores. ¿Cuál es el tema? Que el sector que aceptó los términos antes decía que el sector de Pedro Castillo era terrorista y el sector de Pedro Castillo
o bueno, los favorables a Pedro Castillo decían que no, que los otros eran generistas, estaban a favor de la ideología de género que imponía el, el gobierno. Entonces, entre los dos grupos hubo una pelea. Y mientras tanto, el gobierno revelaba vínculos, fotografías de Pedro Castillo con personas vinculadas a Sendero Luminoso, al terrorismo, al narcotráfico. El mismo Pedro Basombrío decía, relataba cómo es que Pedro Castillo fue elegido por los CONARE Movadef, o sea, el movimiento por los derechos humanos, que es de los terroristas que buscan la liberación de Abimael Guzmán, y el CONARE Proseguir, que es otra facción, y que ambos habían elegido unificadamente a Pedro Castillo para que los represente en el magisterio, como una especie de sindicato del sindicato de profesores. Entonces, ese es el perfil de Pedro Castillo, un perfil bastante ligado a cada rato van sacando fotografías de inteligencia de la policía, temas así, aparece con los cocaleros, con Guillermo Bermejo, que es una persona que está siendo ahora procesada por terrorismo y que es congresista de la República, fue elegido por Perú Libre y los cargos que hay contra Bermejo son bastante, bastante fuertes. Hasta ahí creo Castillo aparece como el poder que está adelante. Ahora, con respecto a Cerrón, Cerrón es un neurocirujano formado en Camagüey, en Cuba. Cerrón es bastante, bastante ideologizado, es muy claro en sus ideas, a diferencia de Castillo, que difícilmente sabe algo de lo que está hablando, Cerrón sí sabe de lo que está hablando. Cerrón, por ejemplo, está casado con una cubana y su padre fue sindicado como terrorista por sectores de su grupo. El Comité de la Verdad y Reconciliación refiere eso, que se tenía la impresión de que era terrorista o que simpatizaba con los terroristas, ¿no? El, el problema de Cerrón es que él no podía ser candidato a la presidencia porque fue sentenciado por corrupción. Es más, hubo una confirmación de su sentencia en segunda instancia y posteriormente hubo un recurso de queja para que pudiera ser casada la sentencia. Sin embargo, Cerrón ahora ha tenido un habeas corpus fundado a su favor para que se anulen todas sus sentencias, ¿no? Con la intención de formar parte del gobierno. Esta sentencia del habeas corpus ha sido una locura jurídica que se le ocurrió a algún juez para favorecer a Cerrón. Es sorprendente. Entonces, de hecho, que Cerrón va a ser el poder detrás del poder, si es que no sucede otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? En la época del vizcarrismo, el fujimorismo y sectores del aprismo, digamos, favorecieron ligeramente el pase de PPK a Vizcarra. Con ese pase, se suponía que Vizcarra pasaría a ser el ayudante del fujimorismo y sucedió todo lo contrario. Vizcarra se alió con sectores más progresistas. Entonces, lo que esperan todos los progres de Lima es que Castillo se alíe con los sectores más progresistas. ¿Por qué? Porque Cerrón es bastante antiprogre. Él mismo en su plan de gobierno pone bien claro que las izquierdas limeñas, capitalinas, son de derecha y que se han degenerado y piensan en la corrupción y cosas así. O sea, es, es sorprendente la pugna que hay en Perú con las dos izquierdas y lógicamente en el interior del país esa idea ha tenido pues un apoyo tremendo y esa es también parte del crecimiento tremendo de Cerrón. Cerrón ha sido presidente regional y es más, ha tenido una gestión tan nefasta que en su propia región obtuvo los votos más bajos del interior del país, por lo menos de la parte más al sur. Obtuvo casi un 60%, a comparación de otros sitios donde tuvo 80, 70. Entonces la gente conoce a Cerrón, le decían el doctor anemia por la anemia que llegó a tener su región. Entonces, si es que es eso. Y hay otro factor, pero es más chiquito, que es el antaurismo. Para los que no sepan, Antauro es una especie de un neofascista, un movimiento etnocacerista, nacionalista, indigenista, por la raza. Es algo bien raro. Es como un nazi, pero de acá, pero no es nazi, o sea, es bastante extraño. Entonces, otras personas temen de que él sea el poder detrás del poder, pero es algo muy ligero. Igual Cerrón dicen que tiene los cuidados de que
de que Antauro no vaya a tomar ahí el poder junto con Castillo, pero tendría que Castillo primero indultarlo, como ha prometido. Castillo prometió que va a indultar a Antauro, que está preso por el asesinato de policías. Entonces, esa sería mi lectura de quiénes pudieran ser y que de hecho alguien va a ser el poder detrás del poder. Claro, no, es muy interesante porque primero el tema judicial que mencionaste a mí me suena mucho y nuestros espectadores, digamos, argentinos lo van a reconocer mucho, ¿no? Eso de que gana un gobierno, gana un partido, e inmediatamente la justicia empieza a actuar a favor de esa gente, les limpia las causas y todo eso, y acá hubo un poco algo similar, ¿no? Apenas fue la elección, había salido incluso un juez a limpiarle las causas, por suerte parece que se ha anulado eso, pero y ahora está medio en discusión, pero va por la misma línea, ¿no? Y es muy interesante esto que mencionás un poco de los sectores en pugna, ¿no? Porque además hay que tener en cuenta que Castillo llegó al poder, si es que en efecto termina asumiendo que es lo que pareciera que va a pasar, también con el apoyo del sector de Verónica Mendoza, que es progresista, ¿no? Es progresista metropolitano, por así decirlo, que es como mencionás, lo contrario a la ideología de Cerrón. Antauro Humala también es completamente distinto a esa ideología. También hay hubo un apoyo del vizcarrismo, también más centrado en Lima, con Salaverry y el partido Somos Perú. Entonces, realmente es una coalición, por así decirlo, bastante peligrosa en el sentido de que hasta ellos mismos parecieran no tener algo claro. Y a mí lo que me parece muy claro es que en todo caso, Castillo no va a ser el único con poder en esa coalición, si es que no va a ser incluso uno de los que de menos poder, ¿no? Porque, como mencionaste, Cerrón primero es el presidente partidario, es ex gobernador de Junín, y no tiene su propio impronta partidaria, ¿no? Entonces, realmente va a ser algo muy interesante. Lo que te quiero preguntar es un poco en esa No, línea, un ¿sí? segundo. Hay un caso interesante que ha sucedido justo hoy día, que la jefa de la bancada de los congresistas de Perú Libre ha sido cambiada. La jefa de la bancada dijo que Cerrón no iba a participar, que Bermejo tiene sus propias opiniones, y ahora la han cambiado. O sea, dicen ya que Cerrón está allanando el camino para que sea él quien mande y nadie dude de eso. Claro, sí, ya empezaron las internas en el gobierno, ¿no? O sea, lamentablemente para los que conocemos las izquierdas latinoamericanas es muy común esto y es demasiado familiar. Y bueno, es muy gracioso que todavía no han ni asumido, están a un mes y medio casi de asumir y ya empezaron esos problemas, esas internas. Lo que te quería preguntar justamente hablando de Julio, ¿no? Y esta es la última pregunta, es... en el caso que asuma Pedro Castillo, y más allá de las internas, ¿qué perfil crees que se puede esperar de un gobierno de Castillo en el sentido social y económico? Sabemos cuáles fueron sus propuestas, que su propuesta y su discurso siempre fue de izquierda radical, pero lo hemos visto en los últimos días, incluso luego de la edición también, no solamente antes, intentar de tirarse al centro, de moderarse, de armar un equipo económico que algunos hasta han definido como, dentro de la izquierda lo han definido como neoliberal, y que pareciera estar intentando acercarse más a ese lugar, y otros dicen no, es solamente una apariencia, digamos, para engañar al mercado y luego asumir. Entonces la pregunta es, ¿qué pensás que va a ocurrir? Mucha gente no sabe si el tipo no va a poder hacer nada, si va a poder gobernar o no, si se va a imponer por la fuerza, si va a ser más radical, más moderado. Te quería preguntar un poco cuál es tu opinión, cómo ves un gobierno de Pedro Castillo, en el caso de que sea así, cuál de esos perfiles crees que va a adoptar. Como decía, va a depender bastante de quién sea el que lo maneje. Si fueran los progresistas, ¿no? El sector del vizcarrismo, yo creo que Pedro Castillo pudiera ser relativamente moderado, porque tampoco va a poder ser tan moderado como quisiera debido al cerronismo, ¿no? Porque algunos dicen, no, ahora sí van a meter preso a Cerrón y ya Castillo va a poder gobernar con los progresistas y nos vamos a evitar el problema del comunismo. Pero eso de ahí es bastante difícil. Como decía un allegado, Pedro Castillo y a Cerrón, que dirige un movimiento islamista aquí en Perú, decía que Castillo está gobernando con la mitad del país en contra. Entonces, si cualquier cosa pasara en contra de Cerrón, en contra de Castillo,
en cualquier momento se enciende una chispa y pudiera armarse cualquier cosa. Entonces, de todas maneras los progresistas van a apoyar a Castillo. O sea, si Castillo y Cerrón quisieran destruir la economía, lo van a apoyar. El plan de gobierno es claro. Van a desaparecer el Congreso y van a poner una asamblea constituyente. O sea, ya Perú ha tenido que ver algo que yo pensé que nunca iba a ver en mi vida con Vizcarra, y es la caída de un Congreso de una forma muy tirada de los cabellos. O sea, votan a favor de lo que dice Vizcarra y Vizcarra dice, no, yo interpreto que han votado en contra. En conclusión, yo cierro el Congreso. Eso puede hacer Castillo 10 veces. Unos dicen, no, el Tribunal Constitucional dice que ya no se puede hacer eso. Están hablando de un comunista, o sea, no, apenas se cierra el Congreso, cae el Tribunal Constitucional, cae todo. Así es de simple, o sea, ya, y Castillo va a poder imponer todo lo que dice su plan de gobierno, porque la gente, mal que bien, está votando sin saber incluso, pero por ese plan de gobierno que dice nacionalizar las grandes minas, ahí incluso pone el nombre de las minas, sí. Dice poner el impuesto de renta de 80%, nacionalizar el gas, nacionalizar los sectores estratégicos, renegociar todo, afuera los tratados de libre comercio, salvo con potencias comunistas y cosas así, control de la televisión, control, como dijo él en su debate, ¿no? Que el Estado controle a la sociedad y al mercado. Eso es lo que va a suceder si es que cae el Tribunal Constitucional, que yo creo que es el principal obstáculo de Pedro Castillo. Aparte que el mismo 3 de los 4 tribunos son, digamos, bastante afines con Pedro Castillo. Entonces yo creo que sí va a ser un gobierno fuerte, un gobierno comunista muy duro, que va a demorar para llegar a ese punto, va a demorar, pero de que va a llegar si es que los progresistas no toman el poder. Incluso con los progresistas tomando el poder, está en una situación bastante difícil en Perú, porque ya Pedro Castillo ha demostrado que si bien no conoce, sí sabe hasta dónde llega su poder. Entonces, no creo que vaya a tener el poder solo para hacer un Ollanta, Humala, incluso a pesar con todo lo que hizo Ollanta de los cambios en el ejército, con todo lo que ha hecho ahora el gobierno morado, bajándose de un plumazo a 18 generales y favoreciendo sectores de la izquierda en el ejército y en todo lo demás, con todo lo que está tomado la izquierda. Incluso la iglesia peruana es muy izquierdista. El cardenal y el arzobispo han tenido mensajes a favor de la izquierda, pero que uno no se imaginaría ver a la iglesia tan metida en esto. Entonces, yo la verdad creo que Pedro Castillo tiene el camino libre para convertirnos en Peruzuela. Claro. O sea, vos sos más de la postura de que en efecto va a cumplir con sus promesas y no va a tirarse atrás, ¿no? Recordemos que el Congreso está súper fraccionado, ¿no? Pero tampoco, ninguno va a tener mayoría, es decir, si hubiese ganado Fujimori o si termina asumiendo, tampoco tendría mayoría. La primera minoría es Perú Libre, pero con 37 congresistas de 130, y que incluso si consideramos las coaliciones que apoyaron a cada candidato, ninguno de los dos realmente tiene una mayoría definitiva, incluso puede haber partidos que vayan de un lado al otro, y como el que, si consideramos que, por ejemplo, el Partido Acción Popular estuvo medio dividido, tuvo su candidato presidencial, Johnny Lescano, tiró más hacia Castillo, pero el partido en sí tiró más hacia Fujimori, y ese es el tercer, si no me equivoco, cuarto partido más grande de este Congreso. Realmente es como muy difícil determinar si el Congreso va a poder ser bloqueante de una agenda radical, o si incluso puede llegar a permitir una agenda tal, o bueno, digamos, si va a ser un factor de poder en sí, porque como dijiste, si Vizcarra, que no venía con el discurso extremo que viene esta gente, logró cargarse un Congreso y ponerse a buena parte incluso del establishment político de su lado en ese momento, lo que podría llegar a lograr un gobierno más fuerte, por así decirlo, y incluso Vizcarra ni siquiera tenía congresistas propios, no tenía partido propio. Entonces, Perú Libre sí tiene, o sea, Castillo sí tendría partido propio, así que realmente sí, yo tiendo a estar de acuerdo con vos. Mucha gente creo que está en una etapa un poco de negación, de pensar que realmente no puede pasar nada y de que realmente no va a pasar nada y que el Congreso lo va a bloquear, pero yo no lo veo tan sencillo. Recordemos que en el 2016
2016, a pesar de que Fujimori no ganó, sí ganó una mayoría absoluta en el Congreso, ganó, si no me equivoco, 70 congresistas o por ahí de 130, lo cual es una mayoría propia definitiva porque en primera vuelta había sacado 40%, solo que perdió en la segunda vuelta, igual que como aparentemente pasó en esta elección. Entonces no es lo mismo, ¿no? No va a tener un partido que pueda bloquear su agenda, sino que va a tener que haber una coalición, una gran coalición pro democracia, por así decirlo, que realmente les ponga un freno. Pero como bien dijiste, el Congreso tampoco es el último punto de defensa, ¿no? Así que, bien, nada, realmente no es el mejor panorama, estamos de acuerdo, no es esperanzador por ningún lado, pero es realmente lo que hay por el momento. Bueno, estas son las preguntas, te agradezco muchísimo, Miguel. No sé si querés dar unas últimas palabras y despedirte antes de que cerremos. No, sí, muchas gracias a ti más bien por la entrevista y esperar. Los mejores abogados del Perú están viendo esto de las impugnaciones, de las nulidades, esperar a que Salas Arenas y el resto del Jurado Nacional de Elecciones actúen con justicia y ver lo mejor para el país. Así es, estamos de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti. Gracias. Buenas, buenas. Estamos acá con Ian Halfin, peruano viviendo en Israel, y nuestro querido corresponsal allá en ese país de Medio Oriente, con tantos problemas, que tanto ha estado en las noticias estos últimos días. Bueno, Ian, aparte de todo el conflicto con Franja de Gaza, con el grupo terrorista Hamas, eso medio como ya quedó en el pasado, increíblemente en una semana ya quedó en el pasado. Pero ahora la noticia que más revuela, que más ha llegado acá a Argentina, es el nuevo gobierno que se formó estos últimos días. Correcto. Estuvo casi en pausa por todo el conflicto con Franja de Gaza, pero finalmente se votó en el Parlamento y ya hay nuevo gobierno. Contanos un poco de eso. Esto es correcto. Al final las fichas se juntaron a tal punto que se dio, digamos, los que faltaban para considerar la coalición, que era si efectivamente el Partido Árabe, que fue en un principio unido a la coalición árabe, que es el famoso partido Reshimat Ameshutefet, logró conseguir entrar a la Knesset y ser una especie de quiebre para poder formar coalición en general. Desde la coalición de la derecha estaban negociando con ellos, pero ganó la pulseada lo que se llamó el gobierno del cambio o el gobierno de unidad, como lo quieran llamar. Y justo fue el quiebre histórico en Israel, diría yo, porque es la primera vez que un gobierno tiene en sus filas a una facción preponderantemente árabe, a pesar de que en el pasado y en la actualidad también han habido miembros de otros partidos sionistas o israelíes per se, con población árabe, sea el Likud mismo de Bibi, sea el Partido Laborista, entre otros. Pero este es un partido específicamente árabe musulmán, que es el Raham del líder de ellos, que es Mansur Abbas. Entonces, un poco para redondear la idea, es un gobierno que es bastante ecléctico y heterodoxo, donde hay desde un partido que se podía considerar que estaba a la derecha de la derecha, que es el partido de Yamina, de Naftali Bennett, como tienes al laborismo, a los socialistas de Meretz, y obviamente a este partido árabe entre ellos. Bueno, nosotros en la derecha diario le pusimos exactamente ese nombre, Coalición del Cambio, porque es básicamente una unión entre la derecha y la izquierda para sacarlo a Netanyahu. Netanyahu se convirtió en esa figura que básicamente se convirtió en una figura muy, muy polarizante que trasciende la derecha y la izquierda en Israel, y se juntaron todos los opositores de todo el arco político para sacarlo. Pero, Ian, ¿vos cómo lo considerás a este gobierno? ¿Lo considerás un gobierno de izquierda? Porque Netanyahu, bueno, en sus declaraciones al salir del poder después de 12 años, dijo que era un peligroso gobierno de izquierda. ¿Vos qué opinás? Porque el primer ministro que tienen es Naftali Bennett, que, bueno, como bien dijiste, está a la derecha de la derecha. Es correcto. Yo no puedo, es muy difícil afirmarlo desde cualquier perspectiva, inclusive tomando prestado los términos de los mismos analistas políticos israelíes, que es un gobierno netamente de izquierda, por el eclecticismo y la heterodoxia misma que tienen sus filas.
Voy a tratar de graficarlo lo más rápido posible a modo de ejemplos. Yamina y Bennett representan de alguna manera una facción del sionismo religioso, no del sionismo religioso capaz, que como partido político me refiero que lo lidera Bezalel Smotrich, sino un ala más liberal en lo económico, tajantemente, y también con un nivel de aceptación no religiosa dentro de sus filas, a pesar de que la gran mayoría de los adeptos y los miembros de la Knesset de Yamina son gente religiosa, o son gente observante. Esto lo incluye a Bennett también. Pero al mismo tiempo que pelean por los derechos de aquellos llamados colonos o israelíes que viven en los territorios en disputa, por aquellos que digamos, quieren tratar de pasar leyes como, por ejemplo, que no sean considerados ciudadanos los cuales tengan que pasar por coordinaciones militares y no por leyes civiles, porque hay que decirlo, mucha de la gente que vive en Judá y Samaria viven bajo leyes de dictámenes jordanos por ciertos puntos y por otro lado por leyes militares israelíes, a pesar de que lo civil también está medio escondido en el medio. Por otro lado tienes Yesh Atid, el segundo partido más fuerte liderado por Lapid, que de alguna manera fue una especie de resurgimiento de lo que fue el partido original de su papá, que en paz descanse, Tommy Lapid, sobreviviente del Holocausto, que fue un partido que intentó juntar la ideología liberal en lo económico, pero muy socialista en la parte social, valga la redundancia, pero capaz con una especie de más centrismo mucho más importante. Luego tienes al laborismo resurgido con una lideresa muy feminista, que es la ministra Mijaeli, que es muy mano dura, inclusive intentando desde el lado del feminismo, como capaz en Sudamérica lo conocemos, hablando en femenino o en neutral, como con la C, ¿no? Como suele ser en castellano. Acá en el hebreo es muy complicado porque los géneros son mucho más específicos que en el castellano. Luego tienes, Lieberman, que si bien es cierto es el partido por excelencia de votantes rusos, siendo ruso inmigrante, Lieberman, tienes una mirada muy antirreligiosa. Obviamente la ultraortodoxia no pertenece al gobierno por ende, pero ¿cómo se llevará con el sionismo religioso? A veces ha chocado, a veces no. El socialismo de Meretz, como el nuevo líder, Nitzan Horowitz, una persona que abiertamente y públicamente es gay, y cómo se vuelve a llevarse bien con todo eso. La ex lideresa Tamar Sandberg, con su mirada también antirreligiosa. Y luego, la frutilla del postre, Gantz, que se salió, medio que traicionó en el pasado a Lapid, en un inicio con Netanyahu en el anterior gobierno, ¿no? Que en materias de defensa es muy fuerte. ¿Y cuál va a ser la mirada posterior a los acuerdos abrámicos que él tanto trata de defender y abrazar? Y finalmente, y sin ir muy lejos, el partido árabe, que acá este es un detalle no menor, que Mansur Abbas, y su gente, no es un partido que represente primero a la totalidad árabe, y esto es esa es una novedad que la gente debería saber. Representa específicamente a los árabes que están o que viven en el sur, cerca del desierto de Neves, como por ejemplo la facción árabe de los beduinos, que en su momento eran nómades y por hoy tienen sus ciudades, que ahí es donde nace el punto de defensa de este partido para pertenecer al gobierno, otorgarle los derechos de vivienda que estos tanto vienen pidiendo hace tantos años. Entonces imagínate todos estos ingredientes, qué es lo que puede producirse a posterior. Tienes muchos ingredientes, la pregunta es, ¿hasta qué punto, y esto los analistas lo dicen hasta el día de hoy, hasta qué punto la fiesta se va a llevar en paz? ¿Cuántos van a poder llevar? ¿Cuántos van a poder permitir una serie de cosas de un lado y del otro, más allá de las negociaciones previas que ya han habido con respecto a los ministerios? Que ese fue el primer matrimonio. Es decir, te quería preguntar sobre Ian, hay una persona que te faltó, un componente de la alianza que te faltó mencionar, que justamente me ayuda para ir a la próxima pregunta, que es Gideon Sa'ar, que él va a ser el próximo ministro de Justicia. ¿Cómo lo ven desde allá? ¿Se ve como una especie de persecución política? Porque Gideon Sa'ar fue muy crítico de Netanyahu y hasta ha dicho que para él Netanyahu debería estar preso. Y ahora él va a ser el ministro de Justicia del país. ¿Cómo se ve eso? Porque en cualquier otro país del mundo eso sería una clara persecución política.
Es correcto, y a veces mi error, me hago cargo de haber olvidado de Gideon Sa'ar, un personaje que ayudó al refuerzo, el partido político ayudó al refuerzo de esta coalición. Un poquito de historia también sería bueno considerar que todos aquellos que están con Sa'ar, primero están aquellos en un principio que estaban con Gantz y luego se fueron, que era el Haber Knesset Hendel y Hauser, y luego son Sa'ar y compañías de Belkin, y me acuerdo que ahora se me vienen a la cabeza dos personas más, pero no se me... Sharon Haskell, una chica que es de origen canadiense, que también vivió en Israel, vivió en Israel hace muchos años. Fue el ala liberal, por ahí no religiosa de Likud, o el viejo Likud que no quiso ser, en términos israelíes, Bipnik, o sea, pro-Bibi más pro-Likud. Entonces, Gideon Sa'ar, de alguna manera, en el pasado, creo que en una de las notas que se hicieron antes en el diario fue que peleó el liderazgo del Likud y lo pierde. Entonces, decidió formar un gobierno que tenía las características del Likud, pero que no era, en todo su esplendor, era pro-Bibi, ¿no es cierto? Ahora, hay que entender una cuestión muy importante. Y si bien es cierto, Sa'ar puede, entre comillas, considerarse que quiere presionar unas cuestiones de justicia, y Bibi tiene de alguna manera unos temas con la justicia que debe resolver, no obstante, en la cartera de justicia está Ayelet Shaked, que es la número 2 de Bennett. Y fue una de las condiciones casi hasta de rebasar el vaso con respecto al tema de la coalición, porque dijo, si yo no pertenezco siquiera al gabinete de justicia de la Knesset, no cuenten conmigo. Entonces, hay también una especie de romance muy externo entre ciertos interlocutores, donde van a tratar de, por un lado, mantener esa cuestión de Bibi, que la justicia proceda de manera regular, y lo otro es presionar que de algunos sectores de esta coalición, que la justicia siga persiguiendo o presionando a la justicia para que lo sigan investigando a Bibi. ¿Qué opinás que va a ser, qué opinás o qué es lo que se está hablando en Israel, qué va a hacer Netanyahu ahora como líder de la oposición? Una cuestión extrañísima para lo que fueron la última década en Israel, donde Netanyahu era casi el líder indiscutido, y ahora va a ser un diputado más dentro del Parlamento, líder de la oposición. ¿Qué planes tiene? ¿Qué se está hablando? ¿Qué es lo que se habla? Bibi automáticamente, pues, que se enteró, automáticamente también, como tú lo bien has dicho, tomó como líder de la oposición, como gran estratega que es, y también tomando prestado nuevamente algunas opiniones de ciertos analistas y de algunos comentarios que hasta en la calle se escuchan también constantemente, es Bibi va a esperar que se caiga el gobierno solo. Y esto es por, de nuevo, hasta qué punto van a comenzar a ceder. Justamente, como lo había comentado antes con un conocido, sucede que acá cada 5 minutos hay una noticia nueva, sea de cualquier tipo de matiz, puede ser de política exterior, puede ser de las mismas cuestiones internas, y ya estamos a días de haber juramentado y ya hay los 2 primeros roces del gobierno, o sea, de lo flaco que es el gobierno. Hay que acordarse que mínimamente son 120, necesitas 61 para mayoría simple, y son 61. Y ya el Partido Socialista de Meretz ya está teniendo problemas con la coalición al mismo tiempo que el Partido Árabe. Entonces Bibi no va a generar, o en todo caso lo que va a hacer es aprovechar lo flaco que es la coalición, porque en datos hay que convenir, no es una coalición de 67 o 68 que uno puede prescindir y decir no va más, o 2 se pueden ir y la coalición sigue. Acá en la primera te pierdes la mayoría y pueden iniciar directamente una acción de ley y tirar al gobierno y convocar elecciones. Así de frágil es. Bibi es bastante astuto y sabe con qué cartas jugar. O sea, no es que fueron 12 años necesariamente en vano. En los 90 también gobernó. Y sabe perfectamente cuáles son esos, básicamente, 119 con los que está alrededor de él. Y entonces, o sea, esta coalición que se formó, como bien decís, depende de, o sea, un diputado se va y ya puede tener elecciones nuevamente.
Israel tuvo, ¿cuántos fueron? Corregime si me equivoco, 4 elecciones en 2 años. Son, como dato personal, desde que emigré a Israel, son casi 3 años y apunté 4 veces. O sea que exactamente son 4 veces que se han Increíble. llamado elecciones, en donde los interlocutores o las variables en donde se han dado el por qué no del gobierno han sido varios. Primero fue Lieberman, que no dio el brazo a torcer. Luego fue Bennett, después fue una mezcla entre que Bennett no había entrado al gobierno en su momento, pero entró otros partidos y Gantz no dio el brazo a torcer, luego se dio, ok, puede ser, un gobierno de transición. Sí, Las variables han sido varias. es importante aclarar que si te fijas en los votos estrictos, la derecha obtuvo amplia mayoría de votos en Israel. Si sumás los partidos como el Likud, el partido de Bennett, el partido de Sar, el partido de Lieberman, el problema es que fueron todos por separado. Entonces salir por separado y tener algunos del lado pro Netanyahu y otros del lado anti Netanyahu, eso es un poco lo que hizo que esta última elección haya dado una coalición tan extraña, todo para sacarlo a Netanyahu del poder. Sí, es interesante analizar también cómo a través de los años, vamos a decir que la balanza en Israel se ha inclinado hacia la derecha y sus diferentes matices. Y eso es porque la gente, primero que Israel nace con un liderazgo casi de 40 años gobernado por el Partido Laborista hasta que Menachem Begin con dotes de artista entró al gobierno en el año 77-78, desde el 48 al 77. Y la gente se dio cuenta también que una inflación muy, muy importante de los 80s, la ideología y los cambios económicos también giraron también en torno a eso. Ni hablar de cuestiones de seguridad. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la variable que juega en todo este rollo? Bueno, si ponemos paños fríos y entendemos en frío, a veces es el liderazgo que Bibi genera. Lo que pasa es lo que ha logrado Bibi en tanto tiempo, bueno, pues es corto tiempo si lo comparamos en años políticos versus Estado, pero lo que ha logrado en años como persona, no lo ha logrado casi ningún político en Israel a nivel logros. Entonces, le saca kilómetros de distancia a muchos que capaz tienen la capacidad. Entonces, volvemos a una situación la cual que es Bibi el Likud o Bibi eventualmente va a tomarse un descanso o de repente se retire la vida de la política, o sea, va a haber desafortunadamente o afortunadamente para algunos también el pre y el post Bibi, porque también qué va a pasar con el partido Likud y quién podría tomar más adelante las riendas, justamente. Es un poco, para la comparación con nuestros oyentes argentinos, es un poco de peronismo con Perón o peronismo sin Perón. Si tomamos en consideración que Bibi fue quien tomó las riendas del Likud y hubo otras personas que tomaron las riendas del Likud, como lo fue, bueno, Ariel Sharon en su momento, Ehud Olmert en su momento también. Hubo unas internas donde obviamente lograron cosas muy importantes, cosas buenas, cosas malas, cada uno con la perspectiva que le quiere dar, pero Bibi fue el más longevo. Y eso se debe al pulso que logró en materias de política internacional, en materias económicas. Quizá una de las cosas que más le rescatan a Bibi, y esto lo he escuchado mucho en la calle, esto sí es completamente parcializado, capaz lo que voy a decir, es que la gente estuvo contenta con Bibi porque la economía en Israel ha logrado niveles donde básicamente la inflación no existe y donde el índice de libertad económica está en el tercio superior, esto dicho por estadísticas y datos. Y la gente en Israel, si bien es cierto, es un país que económicamente se le puede considerar caro, porque hay impuestos puntualmente fuertes, porque se le puede justificar el impuesto que se necesita para lo que es materia de defensa o también cuestiones sociales. La facilidad de ganar dinero y vivir una vida decente es muy alta. Capaz es un capítulo aparte, pero para que tengan una idea, el salario mínimo en Israel estamos hablando de $1,700. Entonces, es un montón. el israelí
cuando, es muchísimo dinero. quizás la situación en la que están, porque están rodeados de 5 o 6 países árabes y están en el medio del foco más importante árabe del mundo, donde todo lo quieren destruir, poder mantener esa economía no es una tarea fácil. De hecho, es algo que muchas personas no pueden entender, cómo puede ser que un país en esa situación pueda prosperar tanto. Pero bueno, un poco para concluir la entrevista, me gustaría ir un poco de la charla que estamos haciendo sobre Bibi y hablar un poco de Bennett, que es quien va a tener que seguir con este modelo, porque es un modelo exitoso y es un modelo que lo llevó a Netanyahu a ganar la última elección. Si recordamos, Netanyahu salió primero, por lo tanto tiene una espalda que cumplir muy importante, Naftali Bennett. ¿Cómo lo ves como primer ministro? Tiene 2 años para ser primer ministro. ¿Cuáles son las perspectivas que están viendo ustedes? Que si bien no sé a quién habrás votado, Ian, pero me imagino que Bennett representa un espacio del espectro político que vos coincidís también. Hay un montón de puntos en los cuales yo sí estoy de acuerdo con Bennett. Creo que si el israelí promedio ha estado preocupado por la cuestión económica, creo que este es un gobierno al cual no tiene por qué preocuparse en materias económicas. Tienes casi 4 o 5 partidos con ideas de la libertad y sus matices muy claras. Yamin es así, el partido de Lapid es así, Lieberman también es muy, muy liberal, aunque mucha gente no lo crea. El mismo Gantz también. Quizás no es lo mismo hablar de Meretz, del Partido Laborista, inclusive hasta los árabes. Pero eso no va a ser un problema. En materias de defensa, va a ser un gobierno que va a responder de manera muy fuerte también. Primero porque Bennett es una persona que en sus entrevistas siempre ha tratado de jugar la carta de lo políticamente incorrecto. Y yo recomendaría al público que vean las entrevistas que se le han hecho los medios, tanto ingleses como la CNN, mandando al frente con los ejemplos que obviamente son claros. O sea, tú me acusas a mí es como el ejemplo de Bennett de decir, perfecto, tú me acusas de matar o de dispararle a los colegios, pero ¿cómo no voy a defender a mi población si yo sé con pruebas fehacientes, con fotos, con investigación de inteligencia, que detrás de colegios de la ONU, puestos por la ONU, que ya salió una noticia que es correcto, detrás de mezquitas, detrás de colegios, detrás de lugares urbanizados y hasta confesados por miembros de Hamas, me disparan los cohetes de esa zona? Y de ahí los mismos periodistas de la CNN o de medios ingleses tratan de esquivar y rejustificar. Entonces Bennett juega cartas muy fuertes, las cuales en Israel les hace mejor ruido, en el sentido que adhieren completamente con lo que dicen, porque eso es la verdad. Lo que pasa es que el israelí también está muy cansado de escuchar que se le denoste de tal manera cuando no ven de manera parcializada del otro lado. Bennett, por otro lado, bueno, materia económica yo lo había mencionado, eso no va a ser ningún inconveniente. ¿Cuáles son los puntos flacos que va a tener que resolver? Quizás son 3. Primero, cómo va a manejar ese postulado de defensa de los territorios en el espectro de coalición. Primero porque tiene a gente de izquierda alrededor de él que le van a decir que cómo es posible que por ejemplo, la ley que se está tratando ahora, que es una noticia casi de última instancia, que se quiere aprobar en la Knesset, que familiares de palestinos puedan ingresar a Israel para visitar a aquellos presos. Y ahí está la contienda, y por eso Meretz y el Partido Árabe han salido como que en contra, y ahí nomás la coalición puede comenzar a tambalear fácilmente. Y creo que si no me estoy olvidando de algo más, Bennett lo que va a tener que hacer es qué va a pasar en materias religiosas. Porque de nuevo, este no es un capítulo que sea nuevo, pero sabiamente Bennett puso a sus miembros del partido a manejar todo el asunto religioso, en donde ya ha habido roces con los otros partidos que obviamente no son miembros de la coalición, que son los 2 partidos jaredíes, Shas, el partido sefaradí ultraortodoxo y el partido ashkenazí ultraortodoxo Yahadut HaTorah, en donde lo señalan con el dedo. Sin embargo, es un dato curioso que es el primer ministro que es observante per se. Entonces, hay que tomar con muchas pinzas todo lo que vaya a tener que hacer y jugar como si fuera un juego de ajedrez, porque sabe que puede tambalearle quizá todas esas famosas variables que en Israel se han hablado, inclusive cuando se estudia ciencia política en Israel, el quiebre de la izquierda y la derecha,
el religioso versus el no religioso, el árabe o el no judío versus el judío, o sea, el árabe versus el judío, el árabe versus el cristiano, dentro de la misma filosofía de costumbres, el ashkenazí versus el sefaradí. O sea, todo eso que uno estudió en el ABC político israelí, probablemente Bennett lo va a tener que ver quizá de manera diaria. Y ahí está el examen. Y obviamente el examen de rigor es que si llega a haber problemas en las fronteras, en la franja de Gaza o en Cisjordania, ¿cuál va a ser el accionar? ¿Se va a tomar la molestia de jugar, de meterse mucho más adentro, de tomar al ejército de manera terrestre y tener que intervenir? ¿O va a responder de la misma manera que respondía Gantz y Netanyahu a nivel de cohetes y ataques aéreos? No va a ser fácil para Bennett dar la imagen. Y a eso sumado que en 2 años sabe que tiene que darle el pase de poder, en el mejor de los casos, a Lapid, que es una persona de manera mucho más liberal, en muchos sentidos de la palabra, pero que en materias de conflicto árabe-palestina es quizá la antítesis de él mismo. Bueno, muchas gracias, Ian, por esta entrevista. Importantísimo lo que está pasando en Israel. Es un país que parece que no importa mucho por su pequeña extensión de territorio, pero realmente en los últimos años ha sido uno de los países más importantes, especialmente durante el gobierno de Trump en Estados Unidos. Y realmente este cambio, esta salida de Netanyahu fue muy sorprendente. Si bien, bueno, hubo, como dijimos antes, 4 elecciones en 2 o 3 años, se esperaba que tal vez Netanyahu no pueda salir en pie de esto, y bueno, finalmente es lo que pasó. Así que bueno, seguiremos informando de lo que pasa en Israel, seguiremos muy de cerca los acontecimientos, y te mandamos un saludo, Ian. Un saludo enormes a todos en la derecha de diario y a todos los amigos que están del otro lado también.